Qué bueno tenerlos hoy aquí con nosotros. La verdad que estamos demasiado contentos en tenerlos. Y tengo una noticia buenísima. Si usted nos está viendo por ahí o si tiene amigos que quieren volver a Casona, bueno, estamos muy pronto a abrir. Hoy estamos probando acá con los servidores, con la gente que hemos trabajado para ver cómo sale todo, chequeando las medidas de control, siguiendo todas las normas del ministerio. Así que si usted quería volver a Casona, ya estamos pronto a abrir. Tal vez la otra semana tenemos que probar un link donde usted se tiene que inscribir, pero tal vez la otra semana ya abrimos. Vamos a estar avisando en redes sociales, o si no, de hoy en 15. Así que ¿cuántos dan un aplauso acá, los que están acá? Aquí están emocionados los que vinieron. Somos pocos todavía, pero ya casi abrimos las puertas. Bien, hoy les traigo una enseñanza muy bonita que Dios puso en mi corazón, y quería empezar leyendo Segunda de Samuel Segunda de Samuel capítulo 12 del 13 al 23. Disculpen, pero tengo como algo que se me metió en el ojo. Bien, y dice lo siguiente, ahí está en pantalla, dice: ponga atención. He pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. El Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, contestó Natán. Sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has ofendido al Señor. Dicho esto, Natán volvió a su casa, y el Señor hirió al hijo que la esposa de Urías le había dado a David, de modo que el niño cayó gravemente enfermo. David se puso a rogar a Dios por él, ayunaba y pasaba las noches tirado en el suelo. Los ancianos de su corte iban a verlo y le rogaban que se levantara, pero él se resistía y aún se negaba a comer con ellos. 7 días después el niño murió. Los oficiales de David tenían miedo de darle la noticia, pues decían: si cuando el niño estaba vivo le hablábamos al rey y no nos hacía caso, ¿qué locura no hará ahora si le decimos que el niño ha muerto? Pero David, al ver que sus oficiales estaban cuchicheando, o sea, murmurando, se dio cuenta de lo que había pasado y les preguntó: ¿ha muerto el niño? Sí, ya muerto, le respondieron. Entonces David se levantó del suelo y enseguida se bañó y se perfumó. Luego se vistió y se fue a la casa del Señor para adorar. Después regresó al palacio, pidió que le sirvieran alimento y comió. ¿Qué forma de actuar es esta?, le preguntaron sus oficiales. Cuando el niño estaba vivo, usted ayunaba y lloraba, pero ahora que se ha muerto, usted se levanta y se pone a comer. David respondió: es verdad que cuando el niño estaba vivo yo ayunaba y lloraba, pues pensaba: ¿quién sabe? Tal vez el Señor tenga compasión de mí y permita que el niño viva. Pero ahora que ha muerto, ¿qué razón tengo para ayunar? ¿Acaso puede devolverle la vida? Yo iré a donde él está, aunque él ya no volverá a mí. Permítame explicarles lo que pasó rápidamente. Llegó David. ¿Saben quién era el rey David? Aquel rey extraordinario, el mejor rey que ha tenido Israel en todos los años de su existencia. Y llegó David, el rey David, y acuérdense que había vencido a Goliat, había vencido a los filisteos, venciendo a Goliat. O sea, ese rey que era intachable, era solo un joven, aquel hombre que Dios preparó desde que era joven y tenía 16, 17 años, y abría la boca del león, abría la boca del oso para sacar las ovejas, para sacar todo lo que él cuidaba. Y llegó donde el filisteo aquel y le dijo: ¿por qué no hace nada nadie? Todo el mundo está preparado para luchar, ¿y por qué nadie hace nada? Y él, imagínense la fe de este hombre David, que se atrevió a luchar contra Goliat. Bueno, ese hombre que después fue ungido por el Señor, fue ungido por el profeta Samuel, agarró y era un hombre intachable, era un hombre lleno del corazón de Dios. Imagínense que Dios decía que David tenía el corazón conforme a Dios. Imagínense el privilegio que es que Dios diga eso de uno, ¿verdad? Entonces es interesante que este David, en su apogeo, después de conquistar un montón de tierras, después de pelear contra todo, después de que era un hombre que oraba, ayunaba y el Señor le contestaba, antes de ir a la batalla, él llegaba y oraba y hablaba con el Señor y le decía por dónde ir. Imagínense la relación que tenía David. Imagínense a David, el que escribió los salmos, el que escribió todo. O sea,
él podía decir que sabía cómo tener una relación con Dios. Después de escribir los salmos podemos ver cuando está triste se acercaba a Dios, cuando está alegre se acercaba a Dios, cuando bailaba se acercaba a Dios. O sea, David es un modelo a seguir, ¿entienden? Siempre buscó a Dios. Disculpen porque este ojo lo tengo fatal. Él siempre buscó a Dios y podemos aprender de él a través de los salmos y de todo lo que hacía. Entonces llegó un día, pero este hombre llegó un día y se topó una mujer muy hermosa que vio del balcón. Y llegó desde el balcón y le dijo: ¿quién es esa mujer tan hermosa? ¿Quién es esa mujer tan hermosa que era Betsabé? Pero era esposa de uno de sus oficiales, de uno de los guerreros del ejército de él, que era fiel a él. Escuchen esto. Y David se pasa todo eso, no le importa, se lo pasó por aquí. Y llegó y la llamó al cuarto. Y ya saben lo que hizo. David cometió adulterio. Y después de cometer adulterio, después de acostarse con ella, agarró y tuvo un plan. Llamó a Urías, que era el esposo de ella, y le dijo: venga y se acuestan, tráiganlo acá y que se acuesten juntos, porque esta mujer quedó embarazada, para que crean que es de él. Vean qué clase de hombre es David. Se le volvió todo lo humano. Estamos sacando todo lo humano de él. Y Urías responde con una cosa impresionante y le dice: ¿sabes qué, Señor? ¿Cómo yo voy a dormir con mi esposa cuando todos los demás están en guerra? Jamás lo haría. Vean qué hombre más honorable. Dice: no puedo hacer eso. Y no le quedó más a David que poner otro plan, y lo mandó a las primeras filas de la guerra para que lo mataran. Y así fue. Urías murió. Y él fue, y David se convirtió, después de ser ese ungido, el llamado por Dios, el que venció a Goliat, el que conquistó las tierras, el que llevaba al pueblo de Israel de una manera extraordinaria. Ese rey fue asesino y cometió adulterio. Imagínense. Pero tras de eso, después de eso, David vive como si nada. Comete adulterio, se acuesta con la mujer de un oficial de él, de un amigo de él, y tras de eso lo mata al propio. Hace una estrategia para matarlo, y David empieza a vivir como si nada. No pasa nada, hasta que un día, y aquí es donde entramos a lo que le leí, el profeta Natán llega cerca de él y le dice: pasó esto y esto, ese hombre eres tú. Y David inmediatamente reconoce y dice: he pecado contra Dios. ¿Qué? ¿No se había dado cuenta, David? ¿No te habías dado cuenta que habías pecado contra Dios y que habías hecho algo malo? Y Natán le dice: ese eres tú. Pero inmediatamente que David le dice: he pecado contra Dios, y reconoce, Natán le dice: ya Dios te perdonó. Vean qué increíble la misericordia extraordinaria de Dios. Solo basta un arrepentimiento, solo basta con el corazón verdaderamente arrepentirse, y usted está perdonado así. Pero el pecado trae consecuencias, y le dice: no va a pasar nada contigo, pero tu hijo va a morir. Ese hijo que tiene Betsabé ahí va a morir. Y David hace algo que pocos de nosotros hacemos. Él se mete y ayuna. Durante 7 días ayuna y no come nada, y se mete a orar y nunca sale del cuarto. Todo el mundo lo vuelve a ver y le dice: coma. Y él sigue orando, sigue orando, sigue orando, sigue orando, sigue orando, para poder buscar el arrepentimiento de verdad, de corazón, para poder hablar con el Señor. Y esto es lo primero que quiero decirles. Si una persona como David, que está pegado al Señor, comete esos errores, ¿cuántos de nosotros no podemos cometer? Ojalá no errores como el de David, pero ¿cuántos de nosotros pecamos y se nos olvida a veces que tenemos que arrepentirnos? David creyó que no pasaba nada. ¿Cuántos de nosotros tenemos pecados ocultos, cosas que hacemos desde años, y como vemos que no pasa absolutamente nada, seguimos viviendo la vida? Pero hoy el Señor te está diciendo: reconoce tu pecado. Hoy el profeta Natán llegó donde David y le dijo: has pecado. Pues hoy el Señor te está diciendo: reconoce tu pecado, no encubras tu pecado, porque te hace daño. Y este es el punto
primero que les quiero tocar. No sea permisivo con el pecado. No sea permisivo con su pecado. No permita que carcoma su alma. No permita vivir en una cosa donde no tiene que estar haciendo. Permita sacarlo de ahí. Permita sacarlo de ese lugar. Vaya y se arrepiente como hizo David y buscar un espíritu de arrepentimiento. Él sabía que había hecho algo malo, pero no fue hasta cuando lo recapacitó que dijo: wow, lo que hice es inaceptable. Inaceptable. Hoy el Señor viene a decirte: no juegues con el pecado, no juegues con lo que has hecho. No creas que porque no te ha pasado absolutamente nada, no hay nada que pueda repercutir en tu vida. Y es mentira. El pecado carcome, te hace mal. No permitas que el pecado esté en tu vida. Trata de reconciliarte como hizo David. Trata de ir a la presencia de Dios. Recuerde esto, además de esto, punto número 2: todo pecado trae consecuencias. Aunque usted crea que no las tiene porque nadie se dio cuenta, todo pecado trae consecuencias. En este caso, el niño pagó por las consecuencias. El niño murió. La consecuencia estaba hecha. Y recuerde esto: las consecuencias no dependen de usted y de mí. Las consecuencias dependen de Dios. Dependen de lo que uno hizo. Uno no tiene poder ni puede decidir qué consecuencias hay. Uno no las puede quitar. Y si quieren, pregúntele a David, que ayunó 7 días para ver si el Señor se arrepentía, para ver si ese niño se salvaba, y no sucedió. Pero increíble la actitud de David, que lo que hizo fue arrepentirse, meterse con el Señor. Hoy hacemos varios errores. Cuando cometemos un error, buscamos la aprobación y el perdón de la gente. Ojalá alguien me perdone. Ojalá los que le hice. En aquel momento David tenía claro que no tenía nada que ver con los soldados, con la gente. Era un asunto personal con Dios. Era un asunto que él tenía que ir a los pies de Dios y decirle: Señor, yo entiendo que es algo entre tú y yo. Yo entiendo que tengo que mejorar mi vida. Algo sucedió para yo permitir esto. Por lo tanto, necesito de ti. Necesito meterme ahí contigo, lo que sea necesario para salir bien. Y una vez que pasó la consecuencia, una vez que todo sucedió, David aceptó y nada más se bañó y se fue a comer. Y dijo: ya entendí. No pude hacer nada. Mi hijo murió, pero me acerqué al Señor. Puedo cometer el error una vez, pero 2 veces no me pasa a mí. Y David, si quieren, él codició a una mujer y la tomó para su esposa. Pero cuando era viejo, dicen que como no habían calentadores y le daba frío, le daba reumatismo, cuando era viejo, las mujeres hermosas se acostaban con él para calentarlo, y nunca tuvo relaciones con ellas. Nunca se aprovechó, porque él aprendió la lección. Así que mi pregunta hoy a ustedes: ¿estás encubriendo un pecado? ¿Eres permisivo con algo que el Señor hace rato te ha dicho: eso no es bueno, que la palabra dice esto no es bueno para tu vida? ¿Eres permisivo con el pecado en tu vida? No hagas eso. Hoy el Señor te está diciendo: ven a mí, con solo que te arrepientas, ya estás perdonado. Ni siquiera tienes que pulsearla demasiado. Es solo buscar un corazón de arrepentimiento y el Señor te perdona inmediatamente. Inmediato. Pero seas como David, que no porque el Señor te perdonó, sino que él también fue a buscar al Señor para que le cambiara el corazón de por vida. No es un asunto del perdón de Dios. Dios ya no nos perdonó. Es un asunto de cuánto quieres parecerte a Él para que no vuelvas a cometer ese error. Por eso Él se encerró día y noche para ver qué era lo mal que había en su corazón, para cambiar, para transformar su vida y a partir de ahí volver a agradar a Dios. El Señor te está llamando y te está diciendo: arrepiéntete. Yo ya te perdoné, pero te arrepientas y búscame a mí para cambiar nuestra manera de vivir. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Así que, ¿qué tal si oro por usted? Padre, en el nombre de Jesús, cierre sus ojos ahí donde está y haga un análisis, un escáner de su vida.
Piense si usted ha sido permisivo con el pecado. Si usted ya ha dado por sentado la gracia de Dios y ni siquiera has hecho un esfuerzo por mejorar, vaya donde Dios, hínquese donde Dios y dígale: Señor, perdóname. Quiero tener esa actitud de David. Por eso David tenía el corazón conforme a ti, Señor, porque fue humilde, porque trató de mejorar todos los días. Padre, te pido por cada persona que nos está viendo, que está acá, Señor, para que tú mandes ese espíritu de arrepentimiento, para que tú le ayudes, Señor, en su lucha de día a día, con todas las luchas que hay, Señor, con todas las situaciones de vida que nos pueden hacer desviarnos, Señor. Que tu espíritu siempre sea más fuerte, Señor, y sobre todo por esa pasión para querer agradarte, Señor, hasta el fin, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por estar con nosotros. Espero que el Señor le haya hablado a usted hoy.